Gloria a Dios. Santo es el Señor, aleluya. Aleluya. Muy buenas tardes, Dios bendiga vuestras vidas. Soy quien por misericordia de Dios pastorea la iglesia misionera Arriel, ubicada en la ciudad de Guayaquil. Soy el pastor John Constante. Y aquí en la Iglesia del Aire, como todos los días, de lunes a viernes, 1 de la tarde, hora Ecuador, estoy para compartir con ustedes enseñanzas a la luz de la Biblia. Y el día de hoy voy a terminar la enseñanza que empecé el día de ayer. Es más, antes de ayer empecé a hablar sobre todo lo que la iglesia católica, apostólica y romana enseña. Hablamos del catecismo y todo lo que, toda la doctrina de la iglesia católica. El día de hoy voy a terminar hablando acerca de las indulgencias, acerca de las penitencias, las buenas obras, el purgatorio. ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Qué dice la Biblia al respecto? No lo que digo yo, sino lo que dice la Biblia. Es lo importante, porque la Biblia nos enseña en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera es a mi camino. Yo le ruego que por favor comparte estas enseñanzas y a la misma vez le pido en el amor de Cristo se suscriba a mi canal de YouTube, Pastor John Constante. Queremos llegar a más personas a través de YouTube también, para así poder compartir los mensajes o las enseñanzas que con ustedes comparto. Dios bendiga a Jaime Fernando, al hermano Víctor, a todos los que se están conectando. Vamos a orar. ¿Qué le parece si hacemos una oración? Ponemos este tiempo en las manos de Dios, escuchamos una alabanza y de ahí empezamos con la enseñanza. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío, por permitirnos, Señor, estar en esta tarde a través de este medio para poder compartir tu palabra, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús, en el nombre de mi Señor Jesucristo, mi Salvador, seas tú, Señor, hablándonos. Precioso Espíritu Santo de Dios, opera. Señor, te ruego en el nombre de Jesús que abras los ojos, Señor. Enséñanos tu palabra, que no sea palabra de hombre, sino palabra tuya, Señor. Con tu gracia en mí, Señor. Te damos toda la gloria a ti, Señor, toda la honra, el poder y la alabanza, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a adorar a Dios. ¿Qué le parece si cantamos ahí donde usted está y adoramos al Señor? Hay un amor incomparable. Dios mostró su amor para con nosotros, el que siendo pecadores Cristo vino a morir por nosotros. Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cristo Jesús, el único que murió y resucitó. El resto todos duermen. Qué amor tan incomparable. Aleluya. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Señor. Bendito es tu nombre. Aleluya. A ti sea toda la gloria. Oh, precioso Jesús. Aleluya.
Qué amor tan bello, aleluya. Dios la bendiga, mi hijita María Isabel. Hermana Norma, Dios la bendiga. Aleluya. Lo más profundo de mi ser las cautivado. Cuántas veces te fallé y no me dejaste. Aleluya, sí, Señor. Con cuerdas de amor a ti me acercaste. ¿Cuántas veces te fallé, Señor? Cuántas veces te fallé y no me dejaste. Aún siendo nosotros infieles, Él permanece Con fiel. cuerdas de amor a ti me acercaste. Qué manera. Cuando tuve un dolor, Hermano Welly, Dios le bendiga. Cuando no podía más me levantaste. Aleluya. Qué manera de necesitarte, mi Dios. Qué manera de tener sed de tu amor. Aleluya. Qué manera De necesitarte, mi Dios. Qué manera de tener sed de tu amor. Por eso yo gritaré con todo, todo, todo mi ser. Te amo, Señor, te amo, mi Dios. Yo te amo, oh Señor. Sé muy bien que sin ti yo no puedo vivir. Aleluya. Sí, Señor. Te amamos, Señor. Bendecimos tu nombre. Aleluya. Oh, yo te amo, Señor. Sé muy bien que sin ti yo no puedo vivir. Aleluya. Qué lindo es nuestro Dios. Adoramos a Dios. Qué lindo eres, mi Dios. Maravilloso. Gracias, Señor, Oh, te adoramos. por ser fiel y verdadero. Oh, Santo. Bendito eres, Señor. Si el amor Incomparable que tú me has dado. Lo más profundo de mi lo ser. más profundo de mi ser las Los cautivados, Señor. Cuántas veces te fallé y no me ¿Cuántas veces usted le ha fallado al Señor? Y Él nunca lo ha dejado. con cuerdas Hermana Rosauri, Dios le bendiga. y me acercaste. Cuántas veces Te fallé y no me dejaste. Aleluya. con cuerdas De amor a ti me acercaste. Dios. Cuando tuve un dolor tú me curaste. Cuando hemos estado enfermos nos ha curado. Aleluya. Cuando no podía más. Cuando ya no podíamos más, Él estaba ahí, nos levantó. Qué manera De necesitarte, mi Dios. Qué manera de tenerse de tu amor. Dios bendiga
vida a cada uno de ustedes, hermanos. De necesitarte, mi Dios. Tengo sed de tu amor, como el siervo brama junto a las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Por eso yo gritaré con todo mi ser. Te amo, mi Dios. Oh, yo te amo, mi Señor y Dios. Yo sé muy bien, Señor, que sin ti no puedo vivir. Aleluya. Te amo. Tú eres la razón de mi existencia, Señor. Tú eres mi todo, aleluya. Yo te amo, Señor, aleluya. Sé muy bien. Cristo viene y Dios anda buscando adoradores que lo adoren, aleluya. Bendito sea Dios. A Dios sea toda la gloria. Gracias, Señor. Santo es Dios. Aleluya. Bendito sea Dios. Pues bien, Dios la bendiga, hermana Aurora. Vamos el día de hoy entonces a terminar lo que hemos estado estudiando, lo que les he estado compartiendo acerca de las enseñanzas de la Iglesia Católica. Y voy a empezar primeramente con lo que la religión católica, apostólica y romana manifiesta acerca de las penitencias y las buenas obras. Quiero hacer hincapié en algo. Las enseñanzas que comparto con ustedes no son para contender, sino que a la luz de la Biblia aprendamos. Usted las toma o usted las deja. Nada más. Mi deber es compartir la verdad. No tengo yo la razón, no tengo la verdad, la Biblia lo tiene. Entonces, acorde a la Biblia, vamos a hablar. ¿Qué es la penitencia? Según las enseñanzas de la Iglesia Católica. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña en el párrafo 1459 lo siguiente: liberado del pecado, el pecador debe todavía recobrar la plena salud espiritual. Por tanto, debe hacer algo más para reparar sus pecados. Debe satisfacer de manera apropiada o expiar sus pecados. Y esta satisfacción se llama también penitencia. Además, en el párrafo 1448 dice: por medio del obispo y de sus presbíteros, la Iglesia, en nombre de Jesucristo, concede el perdón de los pecados, determina la modalidad de la satisfacción. Es verdad que debía hacerse algo para reparar nuestros pecados, ya que la Biblia enseña lo siguiente. Romanos 6:23 dice: el pago o la paga o el salario, la paga del pecado, que es la muerte. Sin embargo, en lugar de decir que nosotros debemos reparar o expiar o satisfacer por nuestros pecados, ¿qué dice Primera de Juan? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Por eso le dije, esto es a la luz de la Biblia. La palabra de Dios aquí en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, dice que Jesús es la propiciación. A través de Jesucristo nuestros pecados
fueron perdonados. Primera de Juan 2:2 dice que Jesús es víctima de la propiciación por nuestros pecados. Romanos 3, 24 y 25 afirma que los creyentes son justificados. Vamos a abrir Romanos 3, aleluya, aleluya, 24 y 25. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Cuando la Biblia declara entonces que Jesús es la propiciación por nuestros pecados, quiere decir que Él ya pagó toda la condena. Por eso cuando Él estaba en la cruz, Él dijo, consumado es. Por lo tanto, como ya no hay nada más que nosotros debamos hacer para expiar nuestros pecados, somos justificados pues por la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. Si nosotros tuviéramos algo más que hacer, tendríamos que pagar un precio y ya no seríamos entonces justificados gratuitamente. Lo que hizo Jesucristo no fue suficiente. No necesitamos hacer ninguna reparación por nuestros pecados, porque Jesús, nuestro Señor Jesucristo, ya lo hizo todo. Todo. Ya lo hizo el Señor Jesucristo. Lo único que tenemos que hacer es confesar nuestros pecados, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Nosotros no debemos hacer nada para ganarnos el perdón. El perdón nos lo da Cristo en base al arrepentimiento, a la confesión. No debemos hacer nada para ganar la propiciación. Lo único que tenemos que hacer es recibir a Jesús, aceptarlo por medio de Jesús. Por eso la Biblia dice en el libro de Romanos 6:23, alabado sea Dios, un versículo muy conocido, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en quien, en Cristo Jesús, Señor nuestro. La vida eterna no es algo que nosotros podamos ganar, no, es un don gratuito, es algo que Dios nos lo dio. Y somos reconciliados, ¿acaso nosotros con Dios por medio de penitencias? ¿Qué dice la religión católica? Según el catecismo, en el párrafo 980, dice que por medio del sacramento de la penitencia, el bautizado puede reconciliarse con Dios y con la iglesia. Pero ¿qué dice la Biblia? En 2 Corintios 5:18. Alabado sea el nombre de Jesucristo. 2 Corintios 5:18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. No es por medio de la penitencia, es por medio de Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, la penitencia no es necesaria para reconciliarnos con Dios. Jesús a los suyos vino, los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hemos sido reconciliados con el Padre, hemos sido reconciliados con Dios por medio de Cristo Jesús. Ahora bien, ¿el cielo se lo gana acaso por obras? ¿El cielo usted se lo gana por obras? Eso es falso. El cielo no se lo gana por obras. Contribuyen las buenas obras para el perdón de los pecados. ¿Qué dice el catecismo? ¿Qué dice la Iglesia apostólica, católica, apostólica y romana? En el párrafo 1437 dice lo siguiente: la lectura de la Sagrada Escritura, la oración de la liturgia de las horas y del Padre Nuestro, todo acto sincero de culto y de piedad, reaviva en nosotros el espíritu de conversión y de penitencia y contribuye al perdón de nuestros pecados. ¿Será eso verdad? Eso es
lo que dice la Biblia? ¿Los actos sinceros de culto, de piedad, contribuyen al perdón de nuestros pecados? Si es así, entonces, amado amigo, amiga, hermano, hermana, el perdón, si es que es así, el perdón no se da gratuitamente, sino que debe al menos parcialmente ganarse o merecerse. Y no es así. Somos salvos por gracia, somos perdonados por medio de Cristo Jesús. La paga del pecado es muerte, pero la gracia de Dios, la dádiva de Dios, el regalo de Dios, regalo gratuitamente, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué dice el libro de Efesios? Capítulo 1, versículos 7 y 8. Dice la palabra de Dios, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Quién? Jesucristo. El perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿A través de quién? De Jesucristo. Las buenas obras no me salvan. Es la fe puesta en Jesucristo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y en Cristo yo obro, porque la fe sin obras es muerta. Pero ¿de qué me sirve yo hacer obras si ando practicando el pecado? No me arrepiento. No. Tenemos el perdón de los pecados según la riqueza de la gracia de Dios. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Piensa en 2 puntos. La gracia, el favor inmerecido de Dios. Primeramente, la gracia es el favor inmerecido que nosotros recibimos por parte de Dios. Usted y yo no somos merecedores de nada. Es por su gracia que somos salvos. Y esto no es de vosotros. Esto es un don de Dios. Y segundo, es algo que se da gratuitamente. Alabado sea Dios. Así que, según las riquezas de la gracia de Dios, aunque no merecemos perdón, nuestros pecados son perdonados de manera gratuita y abundante por medio de la sangre de Jesucristo. Primera de Juan 1:7 dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo. No son las obras, no son las penitencias, es la sangre de Jesucristo. Cristo lo hizo todo y se dio en propiciación por nuestros pecados. Él pagó la culpa, se hizo maldito para que nosotros seamos benditos. Maldito aquel que es colgado en un madero. Aleluya, alabado sea Dios. Por eso 1 de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado y limpiarnos de toda maldad. Por lo tanto, sin importar cuán sinceros sean nuestros actos de adoración o de piedad, esto no va a contribuir al perdón de nuestros pecados, ya que fueron perdonados gratuitamente. Ahora salta una pregunta. ¿Somos salvos por la penitencia y la fe? Mire lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Ellos enseñan que somos salvos mediante la penitencia y la fe. En el párrafo 1470 del Catecismo Católico dice, convirtiéndose a Cristo por la penitencia y la fe, el pecador pasa de la muerte a la vida y no incurre en juicio. Párrafo 1470 del Catecismo Católico. Y este pasaje del Catecismo alude lo que dice el libro de Juan 5:24. Aleluya. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Jesús, hermano, hermana, escuche bien, nos declara aquí que si escuchamos
y creemos, no incurriremos en juicio, sino que hemos pasado de muerte a vida. Ya no somos hijos de ira, de desobediencia, sino que somos hijos de Dios, hijos de la luz. Escuchar y creer es fe, pero aquí no se menciona de penitencia. ¿Dónde dice aquí en Juan 5:24 que convirtiéndose a Cristo por la penitencia? No, es por la fe en Cristo, no es por penitencia que tú eres salvo. No, hermano, no. El catecismo católico nos dice que es por la penitencia y la fe que pasamos de muerte a vida y que no seremos condenados. Pero a la luz de la Biblia, en Juan 5:24 dice que es por la fe, no por la penitencia. ¿Por qué entonces la Iglesia Católica agrega la penitencia a lo que no declara la Biblia? No es por la penitencia, hermano, ni por ninguna otra obra que nosotros obtenemos salvación. Efesios. Espero usted se esté nutriendo con la palabra. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, no de la penitencia y la fe, no. Es por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. No es por obras, es por la fe. Entonces, estos versículos nos dicen que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto es un don de Dios, no es por obras. Porque muchos, perdóneme con todo el respeto, si usted es católico, muchos de ustedes piensan de que haciendo obras se gana el cielo. No es haciendo obras, es por medio de la fe que somos salvos. Por eso es que usted ve mucha gente que hace obras. Pero pregunto yo, ¿qué dice Primera de Corintios? Abra su Biblia. Capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pregunto yo, vamos a coger uno aquí. Un adúltero, un practicante del pecado. Primera de Juan 3:8 dice que el que practica el pecado es hijo del diablo. Pero sin embargo ese adúltero hace muchas obras. ¿Usted cree que es salvo? Cuando se muere se va al cielo. Aquí dice que no heredarán el reino de Dios, porque no es por obras. Pero si se arrepiente y ya no practica ese pecado, somos imperfectos. Yo soy imperfecto, usted es imperfecto. Fallamos, sí, fallamos, pero nos arrepentimos. Y lo malo que hago hoy no lo hago mañana, y cada día trato de alcanzar la estatura del varón perfecto. Esa es la gran diferencia. No somos practicantes del pecado. Imperfectos sí, pero no somos practicantes del pecado. Trato de alcanzar la estatura del varón perfecto. Ahora bien, para llegar al cielo, si yo no creo en aquel que vino a esta tierra a morir por mí, si yo no creo en el plan de salvación dado por Dios a través de Jesucristo, porque a través de Jesucristo llegamos al Padre, a través de Jesucristo llegamos al cielo. Jesús dijo, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de Él, a través mío, dijo el Señor Jesús. Entonces no es por obras, es por la fe. Pues ya no hay condenación para los que ya no andan según la carne, sino conforme el Espíritu, porque han pasado de muerte a vida a través de ¿quién? De Cristo Jesús. Él es la vida. En el cielo nadie podrá jactarse. Imagínense, un rico, conozco de muchos hogares católicos que tienen mucho dinero, pero o el esposo o la esposa, es decir, papá o mamá,
o son borrachos, o son adúlteros, o son mentirosos, pero se llenan de obras. No se arrepienten, practican el pecado, siguen en lo mismo y hacen obras. ¿Usted cree que ellos van a entrar al cielo si no se arrepienten? La Biblia me dice otra cosa, Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10. Tienen que arrepentirse en vida, porque no es que muriendo yo llego al purgatorio, ya lo vamos a ver, y que ahí se va purgando mi alma por las misas. No, todo eso es una mentira. Eso no es de Dios, eso no es bíblico. Son dogmas, son doctrinas creadas por la religión católica, apostólica y romana. Jesús pagó la deuda. Jesús cumplió con todo. Molido fue Él por nuestras rebeliones, dice el libro de Isaías. En su cuerpo llevó todo, los pecados de la humanidad. Cuando Él estaba en la cruz del Calvario, Él dijo: Elí, Elí, lama sabachthani, Padre, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Por causa del pecado. ¿Del pecado de quién? De la humanidad. Por eso, cuando acudimos a Cristo, cuando lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, Cristo entra. Aceptamos el plan de redención y por su sangre somos limpiados nosotros y somos una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. En el párrafo 1446, la Iglesia Católica ha agregado el requisito de la penitencia para la salvación. Y dicen: los padres de la Iglesia presentan este sacramento, hablando de la penitencia, como la segunda tabla de salvación. ¿Será que la penitencia es la segunda tabla de la salvación? La Biblia nos ha dado solo una tabla de salvación, solo un camino. La fe puesta en Jesucristo. No hay otro camino. No hay otra verdad. Solo Jesucristo. Pero la Iglesia Católica declara que los padres de la Iglesia presentaron la penitencia como la segunda tabla de la salvación. Y cita, por decir, a Tertuliano, el cual murió aproximadamente 240 años después de Cristo. Declarar que los padres de la Iglesia presentaron la penitencia como la segunda tabla de la salvación suena como si todos ellos sostuvieran esta creencia. Al menos uno de ellos, Clemente de Roma, que murió en el año 97 después de Cristo. Aquí en el Catecismo de la Iglesia Católica cita en 5 oportunidades. Él no creía que la penitencia sería la segunda tabla de la salvación. Clemente escribió lo siguiente, escuchen. En la primera epístola de Clemente de Roma, en el capítulo 32, dice: y así nosotros, habiendo sido llamados por su voluntad en Cristo Jesús, no nos justificamos a nosotros o entendiendo a nosotros mismos o por medio de nuestra propia sabiduría o entendimiento o piedad u obras que hayamos hecho en santidad de corazón, sino por medio de la fe, por la cual el Dios Todopoderoso justifica a todos los hombres que han sido desde el principio, al cual sea la gloria para siempre. Amén. ¿Usted sabe por qué mataron a Policarpo? ¿Usted sabe por qué llevaron a la hoguera a John Hus? ¿Por qué persiguieron a John Wycliffe? ¿Por qué persiguieron a Martín Lutero? Porque no estaban de acuerdo. Yo expliqué el día de ayer y antes de ayer, hablé al respecto. Porque al leer la Biblia que tenían en latín, se dieron cuenta de que lo que estaba diciendo la Iglesia Católica, Apostólica y Romana no era lo correcto, porque la Biblia decía otra cosa. Pero los, entre comillas, líderes
Decían, tiene que hacerse esto y tiene que hacerse aquello. Y al respecto vamos a hablar, es decir, acerca de las indulgencias. Pero déjenme terminar. ¿Podemos ser justos por nuestras propias obras, por nuestras buenas obras, por nuestras acciones, para poder nosotros obtener la salvación? Las obras nos dan la salvación, las buenas obras, las buenas acciones. ¿Qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el párrafo 1345? Dice lo siguiente: luego nos levantamos todos juntos y oramos por nosotros y todos los demás donde quiera que estén, a fin de que seamos hallados justos en nuestra vida y nuestras acciones y seamos fieles a los mandamientos para alcanzar así la salvación eterna. Pero ¿qué dice la Biblia? Romanos 5:19 dice: porque así mismo por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿A través de quién? Jesús. No es por las obras, es por Jesús. No es por las acciones, es por Jesús, y a su nombre sea la gloria. El ser humano no puede obedecer la ley en un 100%, pero Jesús sí lo hizo. Él cumplió la Torá. Aleluya. Por eso Jesús es el sumo sacerdote. Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Ningún judío, nadie había podido cumplir la ley. Él la cumplió. Aleluya. Por lo tanto, no es por nosotros, no es por nuestras acciones, no es por nuestra obediencia que somos justificados. Somos justificados por la obediencia de Jesús. Jesús. En Jesús, por Jesús, somos salvos. Y la Biblia lo confirma en el libro de Gálatas. Aleluya. Capítulo 3, versículo 10 al 11. Aleluya. Dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Aleluya. Pero mire lo que dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. El único que cumplió la ley fue Jesucristo. La Iglesia Católica enseña en el párrafo 20, es decir, 2027, aleluya, en el párrafo 2027 del Catecismo: bajo la moción del Espíritu Santo podemos merecer en favor nuestro y de los demás todas las gracias útiles para llegar a la vida eterna. Aleluya. Mire, nosotros no podemos merecer la gracia de Dios por definición. Ya sabemos que gracia es un favor inmerecido. Incluso el Catecismo en el párrafo 1996 dice: nuestra justificación es obra de la gracia de Dios. La gracia es el favor, es el auxilio gratuito que Dios nos da para responder a su llamada. ¿Qué dice Romanos 8, del 23 al 28? Romanos 3, del 23 al 28. Romanos 3. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley?
por la de las obras, no, sino por la ley de la fe. Aleluya. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. No vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia, el favor inmerecido dado por Dios a través de Cristo. Un regalo. Cristo es nuestra ley. Cristo es nuestra Torá. Cristo es nuestro todo. Y la Biblia enseña en Gálatas 2:16, alabado sea el nombre de Jesucristo. Gálatas 2:16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¡Wow! Está bien clara la palabra. Está bien clara. La Biblia también afirma en el libro de Hebreos 9:14: cuanto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin tacha, sin mancha, a Dios, purificará de las obras muertas nuestra conciencia para rendir culto al Dios vivo. Si estamos tratando nosotros, si estamos haciendo buenas obras para tratar de ganar la vida eterna, son obras muertas. Porque las obras no te llevan al cielo. Las obras no te salvan. Amén. No son las obras. Es Cristo el que salva. Ahora entremos al tema del purgatorio. Ay. El Catecismo de la Iglesia Católica en el párrafo 1472 dice: todo pecado, incluso venial, porque ahí lo clasifican en pecado venial, hay pecado mentirillas blancas, mentirillas negras, pecado grave, pecado no grave. Entonces, todo pecado, inclusive venial, entraña apego desordenado a las criaturas que tienen necesidad de purificación, sea aquí abajo, sea después de la muerte, en el estado que se llama purgatorio. Esta purificación libera de lo que se llama la pena temporal del pecado, cuando la Biblia enseña que está establecido para el hombre que muere una sola vez y después de esto el juicio. Seguimos. El párrafo 1473 dice: el perdón del pecado y la restauración de la comunión con Dios entraña la remisión de las penas eternas del pecado, pero las penas temporales del pecado permanecen. Observe usted aquí que no se cita ningún pasaje de las Escrituras para respaldar estas dos declaraciones que están en el Catecismo. Porque el Catecismo también dice lo siguiente: mire, la Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia y de Trento, no en la Biblia. La tradición de la Iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la Escritura, habla de un fuego purificador, párrafo 1031 del Catecismo de la Iglesia Católica. El Catecismo de la Iglesia Católica aquí está haciendo referencia a 1 Corintios 3:15. ¿Qué dice 1 Corintios 3:15? Aleluya. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, y si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y 1 de Pedro 1:7, a fin que la calidad probada de vuestra fe, más preciosa que el oro perecedero que es probado por el fuego, se convierta en motivo de alabanza, de gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Ellos se basan supuestamente en eso. Enseñan estos versículos, ¿acaso que si una persona no está purificada cuando muere tendrá que soportar el castigo del purgatorio?
Porque en 1 Corintios 3:15 dice, él, no obstante, quedará salvo, pero como quien pasa a través del fuego. Está la frase, como quien pasa a través del fuego. Esto significa, ¿o acaso sugiere que una persona tendría que pasar por el purgatorio? Usted dígame. No. Cuando se cita un versículo o cualquier otra fuente, hermano o hermana, es importante leer el contexto para asegurarse de lo que se está hablando. Lea 1 Corintios, capítulo 3, del 5 al 17. Dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Aleluya. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día lo declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así pase por el fuego. Bendito. ¿No sabéis, dice, que soy templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Está viendo el contexto de qué estamos hablando? Aleluya. Habla de el papel de los líderes, de los ministros. Aleluya. Y aquí el apóstol escribe que él estaba estableciendo un fundamento. Aleluya. Un fundamento para nuestra fe. Y que ese fundamento es Jesucristo. Y que tendríamos que ser probados, procesados. Tendríamos que pasar por el fuego. Si algo hacemos, la obra de cada uno será revelada. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Estamos entendiendo. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el párrafo 10:30 del Catecismo: los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Párrafo 1030. Esta declaración del Catecismo afirma que cuando morimos podríamos estar imperfectamente purificados, y que por lo tanto vamos nosotros a necesitar ser purificados antes de entrar al cielo. Pero ¿qué dice el libro de Hebreos 10:14? Por eso es necesario leer la Biblia, amigo. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Una sola ofrenda. Ya Cristo lo hizo todo. Cuando Jesús se ofreció a sí mismo, no solo fuimos llevados a la perfección, sino que lo hizo para siempre. Justificados pues por la fe, por medio de Cristo Jesús. Lea usted el rico y Lázaro. Lázaro, cuando murió, ¿dónde fue? Al seno de Abraham. Fue al lugar de descanso. Desde entonces no fue a purgarse. Aleluya. Además,
El catecismo de la Iglesia Católica nos dice que quienes están en el purgatorio expían o sacrifican sus pecados. Párrafo 1475. Los que expían en el purgatorio, dice. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia en 1 de Juan? Alabado sea Dios. 1 de Juan 2:2. Dice la palabra de Dios. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aleluya. Jesús es la propiciación por nuestros pecados. Por lo tanto, nosotros no tenemos que expiar nuestros pecados. Cristo ya lo hizo por nosotros. Está establecido, dice Hebreos 9:27, que el hombre muere una sola vez y después de esto el juicio. No hay purgatorio, mentira del diablo. Ni purgatorio ni limbo, inventos de la religión católica, apostólica y romana. ¿Qué dice el libro de Juan 5:24? En verdad os digo que el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado tiene vida eterna y no incurre en juicio, pues ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, sino que ha pasado de muerte a vida. Usted muere con Cristo, se va al lugar de descanso, se va al paraíso, se va con Cristo. Muere sin Cristo, se va para el infierno. Así de simple. Y ahora terminamos con el asunto de las indulgencias. Esto fue terrible. Por eso se levantó el sacerdote, monje, doctor en teología, él era católico, Martín Lutero. Porque esto ya fue el colmo. Usted sí sabía que en base a las indulgencias se construyó la Basílica de San Pedro. El catecismo enseña en el párrafo 1471, la indulgencia, escuchen, es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados, temporal, ya perdonados, en cuanto a la culpa, que un fiel dispuesto y cumplimiento determinadas condiciones consigue por la mediación de la iglesia. Ahora la iglesia es la mediadora, la cual, como administradora de la redención, que la iglesia es la administradora de la redención, la iglesia católica, apostólica y romana, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. La indulgencia es parcial o plenaria, es decir, completa, según libere de la pena temporal debida por los pecados en parte o totalmente. Todo fiel puede lucrar para sí mismo o aplicar por los difuntos. Es decir, te da un billetito, había un balde, pasaba alguien con un poco de cartones firmados por el Papa. Usted ponía, y mientras más ponía, más pecados les eran perdonados para usted y para los que supuestamente estaban en el purgatorio, para sacarlos del purgatorio más rápido. Y si más ponía, más años tenía usted para ser librado de pecado. La ignorancia es atrevida y por ignorancia el pueblo perece. Por eso se levantó Martín Lutero y por eso nos llaman a nosotros protestantes, porque todo esto es una mentira. Nosotros recibimos la salvación por gracia. Nosotros, cuando morimos con Cristo, no vamos al purgatorio, ni al limbo, ni a nada de eso. Con Cristo al paraíso, a descansar hasta el día de la resurrección de los muertos. Sin Cristo, al infierno. Alabado sea Dios. El catecismo además enseña que respecto al purgatorio, la pena temporal puede quitarse mediante las indulgencias, aunque ni las indulgencias ni su concepto se mencionan en la Biblia. El catecismo afirma que estas proporcionan la liberación de la pena temporal por nuestros pecados.
según su enseñanza, pueden en algunos casos liberar de una sola la pena temporal de los pecados. Alabado sea Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? Primera de Juan 1:9. Si reconocemos y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ningún cura, ni ningún hombre, ningún pastor, ni ningún papa puede perdonar mis pecados. Solo Jesucristo, el cual se dio por propiciación mía. Amén. Somos justificados por la fe. Amén. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice el catecismo en cuanto también al hablar de la justificación? En el párrafo 2020 dice: la justificación nos fue merecida por la pasión de Cristo, nos es concedida mediante el bautismo, que somos justificados mediante el bautismo. Wow. Recibiremos la justificación a través del bautismo. ¿Será verdad eso? ¿Qué dice Romanos 3:24? Justificados por el don de su gracia, en virtud de la redención realizada en Cristo Jesús. Si fuese por el bautismo que somos salvos, ¿dónde queda aquel que murió en la cruz junto al Señor Jesucristo y el otro ladrón? ¿Dónde queda ese ladrón? Cuando le dijo ese ladrón al Señor Jesucristo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor, ¿qué le dijo? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Reconoció a Jesús como el Señor y él no se bautizó. Ahí se rompió todo bautismo, toda doctrina bautismal. Claro está que si existe la oportunidad, por obediencia a la palabra, nosotros debemos bautizarnos, porque tiene un significado el bautismo. Pero el bautismo a mí no me salva, a mí me salva Cristo. Porque ¿qué tal aquellas personas que están en un hospital muriéndose y reciben a Jesucristo como su Señor y Salvador? Si no se bautizan pero reciben a Jesucristo, entonces ¿qué pasa? ¿Se van al infierno? No. ¿Cuánta gente yo he ido a orar a los hospitales y han partido y han recibido a Jesucristo pero no se han bautizado? Entonces decir que uno es justificado por medio del bautismo, no. Justificado pues por la fe puesta en Cristo. Y la fe en Cristo me lleva a obrar. Si la Biblia a mí me dice de que yo tengo, ¿verdad?, que bautizarme, aleluya, lo haré. Pero si no se me da la oportunidad, porque ya me muero y estoy por morirme y recibo a Cristo, pues te vas con Cristo. Pero para el catolicismo no es así. Romanos 5:9 dice: justificados ahora por su sangre. ¿Qué dice Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10? Si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, seremos salvos. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia, para ser justificados. Fe en Jesucristo, y a través de su sangre, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Somos libres de toda condenación. Somos libres del pecado, no mediante el bautismo, como dice la Iglesia católica, apostólica y romana en sus enseñanzas a través del catecismo. Espero que estas enseñanzas a usted le hayan servido. Ahí en mi canal de YouTube, Pastor John Constante, para lo cual yo le pido a usted, en el amor de Cristo, se suscriba gratuitamente, no cuesta. Le pido que se suscriba. Ahí están las enseñanzas de todos estos días. Mañana vamos a hablar acerca del poder que hay en oración. Vamos a hablar secretos de la oración e inclusive cómo orar
por lo menos 1 hora al día. Es tiempo, hermanos, de ponernos en comunión con Dios. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5, orad sin cesar. Hay que orar en todo tiempo y en todo lugar. Y la oración de fe mueve montañas. Porque cuando tú estás agarrado del Señor, a través de la oración, lees la Biblia, donde tú vas, eres ese instrumento de parte de Dios. Está la unción, la presencia de Dios, y Dios habla a través tuyo con su palabra. No tu palabra, es la palabra de Él. De la abundancia de tu corazón hablará tu boca. Amén. Yo le agradezco por compartir este tiempo conmigo. Comparte esta enseñanza. Compártala, por favor. Permita que otros sean bendecidos, edificados a través de estas enseñanzas. Voy a orar. Recordemos que el día viernes tendremos, como el viernes pasado, en la Iglesia del Aire, estaremos orando por los enfermos, por los que tienen necesidades. Vamos a darle gracias a Dios a través de la oración. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana a la 1 de la tarde. Padre que estás en los cielos, tu palabra ha sido expuesta. Señor, gracias por darme la sabiduría tuya, por poder compartir con mis hermanos y enseñarles lo que tu palabra dice. Ayúdame, Señor. Ayúdame siempre, Señor, a que yo no hable palabra de hombre, ni palabra por conveniencia, sino palabra tuya. Señor, que tú seas edificando a cada uno o a cada una de las personas que se conectan a través de este medio, a quienes yo los bendigo en tu nombre, Señor Jesucristo. Gracias, gracias, Señor. Te doy la gloria, la honra, el poder y la alabanza a ti, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Si Dios lo permite, mañana 1 de la tarde nos veremos a través de este medio. Dios la bendiga, hermana Mafe, hermana Marita, Dios la bendiga. Dios los bendiga a todos, hermana Rosita, a todos los que están conectados. Amén.